Dios les bendiga, qué bendición poderme dirigir a ustedes a través de este medio. Gracias por tomar el tiempo de estar en esta reunión familiar donde cada semana se comparte la palabra de Dios. Queremos entonces continuar en esta temática que estuvimos iniciando la semana pasada, que tiene que ver con las parábolas del Señor Jesucristo. La semana pasada estuvimos hablando, si usted recordará, acerca de la perla de gran precio. Y en este mismo capítulo, pero al principio, se encuentra una de las parábolas, quizá una de las más interesantes, que describen el tipo de oyente o el tipo de tierra donde cae la semilla, que es la palabra de Dios. Precisamente hablo de la parábola del sembrador. Y el tema para hoy, si usted puede ver ahí en sus notas, le voy a invitar a que saque el boletín para que podamos estar en la misma sintonía en este aspecto. Y el tema tiene que ver con sembrando la buena semilla. Sembrando la buena semilla y tiene que ver en el pasaje de Mateo capítulo 13, versículos del 3 al 9, y también el mismo capítulo 13 de Mateo 18 al 23. La verdad central nos dice: Dios nos pide que compartamos su palabra con todos. Dios nos pide que compartamos su palabra con todos. Y voy a estar dando lectura, Mateo capítulo 13, y leo desde el versículo 3 en adelante. Dice: y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron, y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cual al 100, cual al 60, y cual al 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Y a manera de introducción, quizá ahorita vamos a estar leyendo un poquito más adelante, a partir del versículo 18, pero a manera de introducción, sabe que hay ocasiones en que nos hemos quizá preguntado por qué algunas personas pueden recibir bien la palabra de Dios. Cuando uno comparte la palabra, hay personas que la reciben bien. Quizá otros no la reciban bien, y quizá nos preguntamos por qué existe esa diferencia. Y sabe que quizá pueda esto desanimarnos en compartir la palabra de Dios, porque quizá pensemos, bueno, es que a lo mejor no van a recibir la palabra y va a ser tiempo perdido, y pues ¿para qué compartimos? ¿Para qué me preparo? ¿Para qué todo este esfuerzo para hacerlo? Y quizá pueda venir un tipo de desánimos, pero y esto porque quizá no haya el resultado que usted y yo esperamos. Sin embargo, nuestra actitud debe ser como la del sembrador en esta parábola, donde la semilla fue esparcida, tanto en tierra dura, tanto en tierra donde había piedras, donde también había espinos, pero también cayó la semilla en tierra buena. Pero creo que aquí el ejemplo del sembrador es el hecho de que simplemente se siembra, y hay diferentes tierras donde esa semilla puede caer. Y en esta parábola, y lo mencioné el domingo, es bien interesante que Jesucristo explica lo que significa la parábola. Esos 4 tipos de tierras, 4 tipos de lugares donde la semilla está siendo plantada. Y Jesucristo explica y cómo es que cada una de esas diferentes tierras donde cae la semilla, explica nuestra actitud, explica nuestra receptividad al evangelio que está siendo predicado. Y cómo es que, y es bien interesante que en 3 tierras de las 4 que se mencionan, no eran tierras buenas, sino que cayó más semilla en tierra no buena que en la buena. Es decir, es muy posible que mientras usted y yo estemos compartiendo la palabra de Dios,
la mayor parte de donde usted y yo compartamos, la gran parte de la respuesta sea pues no muy buena, quizás no mucha receptividad. Sin embargo, Jesucristo, la palabra de Dios nos anima a que debemos de todas formas compartir la palabra de Dios. Y quiero irme rápido, ya lo tocamos el domingo, pero quiero irme rápido en el aspecto de el tipo de tierra donde cae la semilla. Y lo primero es que se menciona en sus notas, lo primero es que la semilla cae junto al camino. Y obviamente esta semilla fue comida por las aves, ya conocemos la historia. Las aves representan al enemigo y quizá en el tiempo de Jesús era muy común, y aún el día de hoy es muy común ver que junto a lo que son los terrenos de sembradíos hay caminos, hay veredas donde la tierra se pone árida, donde la tierra está compactada, está pisoteada, en fin, y es un lugar donde no se planta, o más bien la semilla no germina, por el hecho de que simplemente caen por encimita. Y esto es aprovechado por las aves, porque ellas vienen y se roban, comen la semilla que está siendo aventada en ese lugar. Y esto obviamente representa de que a veces podemos estar recibiendo la palabra de Dios, pero realmente no está siendo bien recibida. Es algo superficial. La palabra queda por encimita de nuestras vidas, y de alguna forma el enemigo aprovecha y roba la semilla, y el evangelio no alcanza a penetrar realmente debajo de la comprensión, más que algo superficial en nuestras vidas. Así que el enemigo roba la semilla rápidamente. Rápido, el segundo aspecto, la segunda semilla cae sobre piedras. Y obviamente las rocas en ocasiones albergan poca tierra en huecos que hacen que la semilla brote rápido. Y primeramente me voy a ir rápido, simplemente mencionando algunos aspectos de dónde cae la semilla, y al final voy a quizá meterme un poquito más en detalle en qué es lo que usted y yo tenemos que hacer. La primera semilla cae junto al camino, la segunda semilla cae sobre las rocas, que a veces albergan poquita tierrita, quizá en huecos de la roca, en fin, y la semilla brota, pero obviamente es un vástago, es algo pequeñito que no alcanza a cimentarse bien, a arraigarse bien a la roca, porque realmente hay muy poquita tierra donde pueda afianzarse. Entonces, y eso representa a las personas que abiertamente aceptan el evangelio con gran gozo, pero su compromiso es un compromiso emocional, es un compromiso temporal, es un compromiso superficial que se marchita rápidamente al primer signo de problemas. Y esto sucede porque no hay profundidad. El tercer aspecto, la tercera semilla, cae entre espinos. Y el versículo 22, Jesús dice que los espinos representan las distracciones de este mundo, la presión de la vida, las riquezas que entran y sofocan cualquier crecimiento espiritual. Y este tipo de persona, y lo pongo aquí en sus notas, nunca rompe con su pasado. Es decir, de alguna forma ellos han aceptado la palabra de Dios, han aceptado el evangelio, pero no hay profundidad. Todavía están arraigados al mundo, todavía tienen ciertas tendencias a querer todavía agradar al mundo. Sí, si bien es cierto, aceptan el evangelio, sin embargo, están rodeados, su mente está ocupada todavía en cuestiones que a Dios no le agradan, y de alguna forma todo eso va opacando, va quitando los nutrientes, decíamos el domingo, que deben de ser nutrientes que son para hacer crecer la semilla buena, la semilla de la palabra de Dios. Pero muchas veces el tiempo, nuestro enfoque puede estar dirigido hacia cosas todavía del mundo, y por eso de alguna forma es algo superficial y solamente, o más bien todavía se está pensando en el pasado. Entonces esto es lo tercero, la semilla que cae entre espinos. Sin embargo, la semilla que cae, hay una semilla que cae en buena tierra, y hay personas que tienen tierra muy fértil en sus corazones y abrazan la palabra de Dios y ven un crecimiento asombroso, un crecimiento, y a veces eso no es cuestión de tiempo, es cuestión de que se abocan, que buscan a Dios, y de alguna forma están absorbiendo como una esponja todo lo que tiene que ver con las cosas del Señor.
Y hemos visto personas que son de alguna forma esponjitas, son personas que vemos que maduran rápido, gente que se enfoca, hermanos que se enfocan realmente en agradarle a Dios, a buscar a Dios. Y repito, esto no es cuestión de tiempo, es cuestión de que sepan tener un corazón dócil, un corazón listo para no solamente recibir la palabra de Dios, sino para también nutrir esa semilla, darle lo que se requiere para que crezca quizá ese tallito y posteriormente que crezca aquel árbol donde haya fruto. Entonces, pero mucho tiene que ver el hecho de que tengamos un corazón receptivo, un corazón preparado, un corazón que reciba la palabra de Dios, pero que también tenga la profundidad, tenga la forma de querer, de buscar de Dios, anhelar estar en la presencia de Dios. Sabe que todo esto va a ayudar. Entonces, esos son los 4 aspectos: tierra que cae a un lado del camino, tierra que cae entre piedras, semilla, que cae en el camino, semilla que cae en rocas, en piedras, y semilla que cae en espinos, y semilla que cae en buena tierra. Pero aquí les pregunto entonces, ¿qué es lo que usted y yo podemos aprender de esta parábola? Ya sabemos qué tipos de tierra son, ya sabemos que en cada una de estas oportunidades oyeron la palabra de Dios, simplemente que cayó en diferente tierra. La palabra de Dios cayó en el camino, la palabra de Dios cayó en espinos, la palabra de Dios cayó en piedras, y la palabra de Dios cayó en tierra fértil. Aquí el problema, decíamos, no es tanto del sembrador, porque él salió a sembrar. No es que la semilla esté mala, la semilla de la palabra de Dios sí es buena. Aquí lo que es lo variable es el tipo de tierra donde cae la semilla. Entonces, ¿cuáles son las lecciones que podemos aprender en esta parábola? Y menciono el inciso A, ahí en sus notas, menciono que necesitamos compartir las buenas noticias con todos. Es una de las primeras lecciones. Es que necesitamos compartir las buenas noticias con todos. En esta parábola, el sembrador arroja las semillas por todas partes. Él esparce la semilla sin saber de antemano dónde puede brotar, sino que usted y yo no decidimos quién hace brotar o quién tiene un corazón bueno, aquel tipo de persona o aquel otro tipo de persona o aquella otro tipo de persona. No, uno no decide, sino que mi responsabilidad, nuestra responsabilidad, es compartir la palabra de Dios. ¿Sabe? Porque a veces podemos tener una actitud así como media de prejuicio, decir, no, es que esa persona no me va a hacer caso, o ese compañero se ve que no tiene problemas y no me va a hacer caso. Sabe que eso no nos corresponde a nosotros. El hecho aquí es que debemos compartir la palabra de Dios, y del mismo modo Dios nos llama a compartir su amor y de su perdón con todos los que nos encontramos. Y a veces podemos estar predicando con nuestras propias acciones, como dijo alguien, pero cuando hay chance podemos compartir con las palabras, queriendo decir de que la mejor forma de compartir la palabra de Dios es con nuestro testimonio, con la forma de ser, nuestro comportamiento, nuestra forma de expresarnos, nuestra forma de vivir, nuestro testimonio en el hogar, nuestra forma de ser en el trabajo. Sabe que eso habla mucho más que cualquier palabra, cantidad de palabras que usted y yo podamos dar. Entonces yo le animo a que, o el primer aspecto que podemos aprender de esta parábola, es que necesitamos compartir las buenas nuevas del Evangelio. El inciso B, otra lección que podemos aprender, es que necesitamos confiar en Dios, que dará el crecimiento. Necesitamos confiar en Dios, que Dios dará el crecimiento. Sabe que es bien interesante. Hoy en día, lo que parecía anteriormente una operación muy complicada, entre más pasa el tiempo, parece ser un poquito más rutinaria. Hablo de la operación de corazón abierto, cuando literalmente el corazón es sacado de la persona y se trabaja con el corazón fuera de la persona.
y posteriormente es nuevamente injertado, puesto en la persona y echado a andar de nuevo. Y esto pareciese algo extraordinario, y lo es. Sin embargo, eso es lo que el hombre puede hacer, solamente algo físico. Sacar el corazón, quizá trabajar en algunas arterias, en fin. Sin embargo, quien trabaja en el corazón verdadero del hombre, en nuestras emociones, quien transforma, quien cambia el corazón, espiritualmente hablando, es Dios. Y es ahí donde usted y yo necesitamos confiar en que Dios dará el crecimiento. A usted y a mí, repito, nos corresponde compartir la palabra de Dios. Y a veces podemos estar frustrados con aquellos que no aceptan el mensaje del Evangelio como nosotros lo hemos aceptado. Pero ¿sabe qué? Eso es entre ellos y Dios. Es bien importante que la gente reciba la palabra de Dios. Quizá usted y yo podamos recordar cuando recibimos el Evangelio. Quizá éramos renuentes, quizá éramos orgullosos, quizá no queremos saber nada, pero poco a poco Dios empezó a tratar con nuestras vidas. Y es Dios tratando con nosotros, y será Dios quien trate con las demás personas. Pero a usted y a mí nos corresponde plantar, o aventar la semilla de la palabra de Dios. Y créame que Dios se encarga del crecimiento. Entonces, pero hay que entender de que no todos van a recibir la palabra de Dios, pero hay que aventar, sembrar la semilla. El inciso C, otra cosa que podemos entender de esta parábola es el hecho de que necesitamos cooperar con Dios en el crecimiento que Él da. Entendemos de que uno siembra, Dios da el crecimiento, pero nosotros necesitamos cooperar con Dios en el crecimiento que Él da. Y es interesante notar que incluso aquellos que son buena tierra, la palabra de Dios no crece al mismo nivel en todos los que son de buena tierra. El hecho es de que aquí se menciona que algunos verán el 30 por 1, otros verán el 60 por 1, algunos hasta el 100 por 1. Es el 100% o el 100 de avance por una semilla que es sembrada, en fin. Pero entendamos que no todos van a responder de la misma forma, ¿no? Hay personas que captan y pescan y se meten con Dios y avanzan y dan fruto al 100 por 1. Quizá otros al 20 por 1, otros al 30 por 1, otros al 40 por 1, en fin. Pero el caso es de que eso no nos debe de ninguna forma desanimar pero es bien importante que podamos mantener el suelo, nuestra tierra fértil. Y la forma en que uno puede estar de alguna forma dando más fruto es que se tiene que estar fertilizando, se tiene que estar preparando la tierra. Y por eso es bien importante que haya oración, que haya tiempos de lectura de la palabra de Dios, estar conviviendo con otros hermanos en la iglesia, en el grupo familiar, en fin, que haya ese roce que nos pueda ayudar a que nuestra tierra esté fértil y podemos entender de que yo no soy el único que tiene problemas. Yo entiendo, podemos entender de que muchos están teniendo situaciones difíciles en sus vidas y que eso nos va a ayudar a tener ese roce, poder entender de que si ellos pueden confiar en Dios, yo puedo también confiar en el Señor. Entonces, son actividades que nos pueden ayudar a fertilizar la tierra y poder producir más y más y más fruto en nuestras vidas. Entonces, estas ocupaciones o estas actividades no es para mantenernos ocupados solamente, como menciona ahí, sino para estar conectados con Cristo. Usted recordará allá en Juan 15, creo, donde se menciona que Jesús es la vid verdadera. Jesucristo mismo dijo, sin mí nada podéis hacer. Entonces, la idea de estar fertilizando nuestro corazón con oración, con lectura de la palabra, con estar adorando, alabando a Dios en grupo, solos, todo eso nos ayuda a estar más de cerca o pegados a la vid.
Porque, dice Jesucristo, separados de Él, separados de la vid, de ese árbol, no podemos hacer nada. Usted y yo hemos cortado ramas de algún árbol, de alguna palmera, o no sé, y nos hemos dado cuenta que a las pocas horas, si hay mucho sol, se empiezan a teñir de un café, de un color cafecito, ya se están secando. Y a los pocos días ya están totalmente secas y el viento se las lleva, en fin. Y esto habla de que la relación con el árbol, con el tronco de donde se toman los nutrientes ya no está. Y eso pasa exactamente lo mismo con nosotros. Y usted podemos pensar que de alguna forma vamos a poder subsistir sin ir a la iglesia, vamos a poder subsistir sin pertenecer a un grupo familiar, podemos subsistir sin leer la Biblia, pero mire, no se puede. Poco a poco uno se va secando y poco a poco el mundo nos va absorbiendo. Por eso es bien importante, si queremos dar frutos, si queremos ser personas que seamos de bendición para otros, hermanos, qué importante es que usted y yo podamos de alguna forma estar conectados a la vid verdadera que es el Señor Jesucristo. Y a manera de aplicación, es que cuando usted y yo nos conectamos a Dios, sabe que somos transformados por Él. La palabra de Dios empieza a echar raíces en nuestras vidas y comenzamos a producir frutos. Y sabe que esto no es casualidad. A veces pensamos, y lo he dicho muchas veces desde el púlpito, pensamos que uno es bendecido por Dios por chiripa, así por casualidad, o porque a Dios se le antojó ahora sí verme y bendecirme, o no sé, pensamos que de repente va a suceder así por arte de la casualidad, que la bendición de Dios venga. ¿Sabe qué? Es bien importante que usted y yo podamos estar plantados y que nuestro corazón sea un corazón dócil, un corazón que pueda ser receptivo a la palabra de Dios. Entonces yo le animo. Yo no sé cómo se encuentra usted, yo no sé qué tipo de corazón tenga usted, yo no sé si su corazón esté duro como la tierra en el camino, yo no sé si sea como la tierra en las rocas, que sea algo muy superficial, posiblemente esté entre espinos. Hay tantas cosas que lo están ahogando a usted, y una de tantas, ahí está la semillita de la palabra de Dios dentro, pero hay un montón de espinas, de arbustos que no la dejan crecer. Yo no sé cómo sea la condición, posiblemente ya sea una tierra fértil, pero mire, yo le garantizo que a la medida en que usted y yo busquemos del Señor, a la medida en que usted y yo nos acerquemos y sirvamos a Dios, esta tierra se empieza a ablandar y es un poquito más fácil, es mucho más fácil poder ser fructífero cuando estamos pegados al Señor Jesucristo. Y es una lección, a mí me llama mucho la atención, es una lección muy, muy sencilla de la necesidad de estar sembrando la buena semilla. Y uno siembra la semilla en los grupos familiares, uno siembra la semilla donde uno ande, uno puede estar compartiendo una palabra de ánimo, un buenos días, un Dios te bendiga, puede ser de tremenda bendición, una llamada telefónica, créame, una sola llamada telefónica a una persona en necesidad y decir estoy orando por ti. ¿Sabe que eso transforma vidas? Yo sé que usted y yo hemos sido recipientes, hemos experimentado esto, que alguien nos llame en un momento crítico en nuestras vidas y nos dé palabra de aliento. ¿Sabe qué? Eso es agua fresca y usted está sembrando en ese aspecto. Así que yo le animo que sigamos adelante. Dios, créame, Dios tiene planes buenos, Dios tiene planes perfectos para nuestras vidas. Dios no se equivoca en lo absoluto. Y si usted me está escuchando ahorita a través de este medio, es porque Dios lo ha elegido para que podamos ir y llevar mucho fruto. Y que ese fruto, como dice su palabra, pueda también permanecer. Así que adelante, hermanos. Gracias por estar unidos ahorita en este grupo familiar. Créanme que oramos por ustedes, les amamos y creemos que los planes, los propósitos de Dios se cumplen en cada una de sus vidas. Oremos. Padre, en esta oportunidad queremos darte gracias, Señor. Gracias porque sabemos que tú tienes planes buenos, planes perfectos. Quizá no entendamos
en toda la dimensión lo que tú tienes para nosotros, pero sí queremos que sepas que estamos dispuestos. Queremos corazones dóciles, corazones preparados para recibir tu palabra. Y gracias por el tremendo privilegio que tú nos das de poder compartirla. En el nombre de Jesús, Padre, gracias. Amén. Amén. Pues Dios me los bendiga, hermanos, adelante. Y Dios tiene planes muy especiales para usted. No permita que ningún problema, que ninguna situación pueda detenerle o lastimarle. Adelante. Dios les ama y nosotros también. Dios les bendiga.